Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Una de las producciones más vistas de los últimos tiempos, la serie de televisión Ushak Seir se ha convertido en el centro de atención con su último episodio emitido esta semana. Pero esta vez no es por su éxito de audiencia, sino por la publicidad que recibe. La inclusión de la marca Coca-Cola, retratada como uno de los mayores apoyos comerciales de Israel, que ha causado la muerte de miles de personas inocentes en Gaza, en una escena de la serie fue recibida con una enorme reacción pública. En la escena en cuestión, la marca Coca-Cola se reflejó de forma destacada en la pantalla cuando Sinem Unsal y Ozan Akbaba, los actores principales de la serie, actuaron juntos. Esta colocación publicitaria fue duramente criticada por los partidarios de Palestina en muchos medios de comunicación, especialmente en las redes sociales. Los usuarios consideraron inaceptable que Coca-Cola, que durante mucho tiempo ha estado en la lista de boicot debido a su apoyo a Israel, sea promocionada abiertamente en una serie de televisión turca. Tras la emisión de la serie, se compartieron miles de publicaciones con el hashtag #boicot Ushak Seir en muchas plataformas de redes sociales, especialmente X, Instagram y TikTok. El punto común de las reacciones fue la idea de que había insensibilidad hacia la tragedia humana en Palestina, y un apoyo indirecto a marcas asociadas con Israel. Especialmente el hecho de que los actores principales de la serie, Sinem Unsal y Ozan Akbaba, compartieran este anuncio en sus cuentas de redes sociales provocó que las reacciones se intensificaran aún más. Los jugadores fueron acusados de insensibilidad y ser cómplices de la masacre por algunos de sus seguidores. Los usuarios recordaron al público el apoyo directo e indirecto de Coca-Cola a Israel, y afirmaron que la publicidad de esta marca era inaceptable. Si bien muchas personas anunciaron que boicotearían la serie Ushak Seir a partir de ahora, algunos usuarios examinaron los acuerdos de patrocinio de la serie, y las políticas publicitarias pasadas de la productora. Algunos de los comentarios compartidos en las redes sociales fueron los siguientes. Mientras matan niños en Gaza, tú bebes Coca-Cola en la serie. ¡Qué vergüenza! Ya no existe una serie llamada Ushak Seir para nosotros. Esta producción no atrae a la gente con conciencia. Compartiste la sangre de los palestinos al anunciar Coca-Cola. Ahora estás en la lista de boicot. No solo los usuarios de las redes sociales, sino también políticos y figuras públicas destacadas no permanecieron callados ante lo que estaba sucediendo. Hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial sobre la crisis, ni por parte de la productora de la serie ni por parte de la dirección de Canal D. Este silencio hace que las reacciones aumenten aún más. El público espera que las marcas sean más cuidadosas, especialmente en el contexto de sensibilidades políticas y humanas. Con este incidente surge la pregunta: ¿es el arte neutral? Los debates volvieron a cobrar protagonismo. Aunque algunos argumentan que las series tienen solo fines de entretenimiento y pueden estar motivadas por preocupaciones comerciales, otros afirman que el arte y los medios de comunicación deberían adoptar una postura clara, especialmente en temas como la guerra, el genocidio y las violaciones de los derechos humanos. Es curioso cómo esta instalación publicitaria, realizada a la sombra de la tragedia humana que tiene lugar en Gaza, llevará tanto a los productores como a los actores a una encrucijada. La serie de televisión Ushak Seir, que encabeza los índices de audiencia, corre el riesgo de perder una parte importante de su audiencia con esta crisis. Cómo se reflejarán en la serie los crecientes llamamientos al boicot en las redes sociales se verá más claro con los resultados de rating de los episodios que se emitirán en las próximas semanas. Una posible declaración de la serie de televisión se considera el paso más importante que determinará la dirección de la crisis. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones.
Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.